Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Una vez más estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia Faro Encendido. Estamos contentos en este día del Señor, hermanos, que nos haya dado un día más de vida y la oportunidad de traer una vez más su bendita palabra, hermanos, su bendita palabra. Bueno, hermanos, espero que estén bien. Voy a agarrar unos minutos aquí para agradecer a todos los que participaron en el proyecto que teníamos aquí en nuestra iglesia, a cada uno de ustedes, a las que trajeron esas ricas comidas, a los que vinieron y apoyaron unas horas, días, semanas. Hermanos, eso es lo que se llama unidad, unidos. Y le doy gracias a Dios porque somos una iglesia unida. No somos una iglesia muy grande, pero la verdad estoy bien contento porque a pesar de que somos una iglesia pequeña, somos una iglesia unida. Así que, hermanos, gracias. La obra es de Dios y todo lo que se hace dentro de la iglesia, hermanos, sabemos que Dios lo permite. Y Dios permitió este proyecto, se terminó y vamos a seguir trabajando en la obra de Dios. Y sabemos que Cristo está a las puertas, pero hermanos, eso no va a impedir que nosotros como pueblo escogido de Dios sigamos trabajando, sigamos activos, prendidos para las cosas de Dios. Hermanos, y esto es lo que se trata, la enseñanza que quiero hablar en esta tarde, hermanos, es acerca de la unidad. Acerca de la unidad. ¿Qué hacer para guardar la unión? ¿Qué hacer para guardar esta unión que tenemos? Esta hermosa unión, ¿qué hacer? Hermano, hay unos puntos que quiero hablar aquí. ¿Qué hacer para guardar la unión, hermanos, y mantener guardada la unión? Porque es bien importante ser unidos, hermanos, es de suma importancia. Déjenme apagar aquí, hermanos, el celular. Es bien importante ser unidos, y eso es lo que quiero hablar. Vamos a la Biblia. ¿Por qué ser unidos? Vamos al Salmos 133.1. Salmos 133.1. Y como costumbre me va a ayudar mi hijo Elías a buscar los textos. Y le voy a pedir que lea Salmos 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, que observemos. Mirar, dice. Cuán bueno y cuán delicioso es. Cuando habla de delicia, delicioso, habla de algo especial, hermano. Hay algo bueno y hay algo delicioso, como aquel panecillo de nuez. Aquel panecillo de nuez sabroso. Hay un pastel que hace una cuñada mía, Damaris, la esposa del pastor Jaime, un pastel especial de nuez. Es delicioso, no es tan empalagoso, es especial como a mí me gusta. Hermanos, hay bueno y hay delicioso. Y aquí dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía, hermanos. Y eso es lo que quiero hablar. La unidad. ¿Qué hacer para guardar la unidad? Padre, en esta hora de la tarde te ruego y te pido, Padre, que puedas quitarme del medio, Padre, que el Espíritu Santo nos hable en esta hermosa tarde, que no permitas que salgamos como entramos, Padre. Ayúdanos, déjanos seguir creciendo, déjanos seguir buscar la unidad, seguir mantenidos en la unidad, en la iglesia donde nos has puesto.
como líderes, como siervos, como miembros, Padre Celestial, como pastores. Déjanos seguir siendo unidos, Padre, porque a usted le gusta, le canta, le es delicioso que estemos unidos en armonía, Padre. Gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano que se ha conectado y sobre todo se ha quedado para escuchar esta enseñanza, Padre. Yo nunca he mirado a un ser humano que haga algo, pero sí he mirado cuando el Espíritu tuyo, Padre, nos habla, nos quebranta y nos ayuda a seguir adelante. En el nombre bendito de tu Hijo amado, aquel que vino y murió por nosotros en la cruz y derramó su vida, derramó su sangre para que nosotros alcanzáramos salvación. Te lo ruego por él. Amén. Amén. Dice en Primera de Corintios 1:10, vamos ahora al Nuevo Testamento, Primera de Corintios 1:10, aquí estamos, hermano, ahora sí, hermano, que me ayude. Primera de Corintios 1:10. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, aquí está diciendo la palabra y no más está diciendo, dice, nos está rogando que seamos unidos. Nos está, si usted dice, me está pidiendo, a veces alguien te pide algo y dices no y se va. Pero a veces alguien dices no y te siguen rogando. Te ruego, dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que haya uniones, que haya unión. Te ruego. Mire, ¿por qué hacen esta súplica, este ruego? Porque es bien importante la unión. La unión, hermanos, es bien importante. En el círculo familiar del hogar es importante que papi y mami estén juntos, unidos. Dentro en el círculo de la iglesia, hermanos, en el terreno de la iglesia, es bien importante que estemos unidos, caminando por un mismo camino, unidos. Siervos, pastores, líderes, miembros, que estemos bien unidos, que estén perfectamente unidos en una misma mente. O sea, un mismo pensar, una misma mente, un mismo pensar. Pastores, que yo voy siempre a la iglesia. Mira, puedes ser el hombre más fiel en la iglesia. Puedes llegar el más puntual, el que esté incluso hacer hasta actividades. Pero hermanos, cuando se trata de la unidad es más que eso. Puedes estar dentro de la iglesia y puedes estar bien desunido, bien desacuerdo. Puedes ser el hombre más desacuerdo, desunido que pueda haber en la iglesia. Hermanos, no se trata de que sea, se trata de que estar unidos. Unidos en ese parrilla donde se asa esa sabrosa carne, especialmente si es güerecita, así, donde se asa, hermano, usted aparta un carbón de fuera se mantiene allí, pero se va apagando porque no está unido al carbón. Por eso, hermanos, yo quiero hablar de esto. ¿Qué hacer para guardar la unión? ¿Qué hacer? Mire, hermanos, si usted no tiene una misma mente que su pastor, que usted no tiene una mente que su líder, que su líder de dentro, vamos a decir, su líder de ruta, si usted es el superintendente y no está de acuerdo con el superintendente, o sea, como maestro, déjame decirte, hermanos, debemos de estar unidos como mente. ¿Por qué, hermanos? Porque el cuerpo, que es la iglesia, hermano, la iglesia no la estableció ningún hombre, la estableció Dios. Y la iglesia no es mía, la iglesia no es tuya, la iglesia es de Él.
Y así que, hermanos, debemos de estar de acuerdo con Él, con lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, estar de acuerdo en el proyecto, en la visión o en lo que se ha establecido, hermanos, para poder nosotros a llevar y terminar cualquier cosa que nos hemos hecho el propósito de hacer. Por eso tú eres importante. Eres tan importante porque sin ti, sin la unión, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Te ocupamos, querido hermano. Ocupamos que estés unido a nosotros con un solo cuerpo, con una sola mente, con un solo espíritu, como dice este versículo, la palabra de Dios, 1 Corintios 1:10. ¿Qué hacer para guardar la unidad? ¿Qué hacer, hermanos? Mire, que la palabra sea lo que nos une, que, como dice la palabra, nos unifica. O en otras palabras, que la palabra de Dios sea los que nos unen. Mire, 1 Corintios, denle vuelta en 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ok, reconoce que los escribo son mandamientos del Señor. Tienes que reconocer, hermanos, que toda palabra es escrita, son mandamientos del Señor. Son mandamientos. Entonces, como mandamientos, hermanos, tenemos que saber, hermanos, que hay un formato para nuestras vidas. Y este formato es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, hermanos, que la palabra sea lo que nos unifique. Que la palabra sea lo que nos une. Que la palabra sea lo que nos guía. Que la mente de Dios, escrita aquí, hermanos, que es la palabra de Dios, que sea lo que nos une. Está diciendo aquí la palabra de Dios. Mire, vamos a 1 de Tesalonicenses 2:13. 2:13 y 14. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, me inicias a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ok, gracias, hermano. Dice que viniste a oír la palabra de Dios, que oíste de nosotros. Viniste a ser, ¿qué dijo? Imitadores. Y dicen, ¿por qué somos imitadores de Cristo? ¿Por qué somos imitadores cuando escuchamos dice, y claramente dice, no la palabra de los hombres, porque tu palabra y mi palabra, aunque sean lo más elocuente que sean, no tienen peso o no tienen valor. Lo que tiene valor es la palabra de Dios. Entiéndeme. Por eso es bien importante que sea la palabra lo que nos guía, que sea la palabra que nos unifique, que sea la palabra que nos une. Eso es lo que cuenta. Tus palabras no tienen valor. Muchas veces yo escucho, es que yo opino, es que yo pienso, es que yo, sí, hermanos, es que yo creo. Sí, podemos pensar de muchas maneras y muchas veces se acerca a lo que Dios dice, pero a pesar de eso no tiene valor. Lo único que tiene valor es la palabra de Dios. Lo único valor que tiene para unirnos, para unificarnos, es la bendita palabra de Dios. Hermanos, que sea, ¿qué hacer para guardar la unión, hermanos? Que sea la palabra de Dios los que nos une, los que nos unifica, que sea esta bendita, preciosa palabra de Dios. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Oh, hermanos, sino unidos a través de la bendita palabra de Dios. Unidos. Eso es
La número 1, que la palabra de Dios sea la que nos unifique. Número 2, seamos unánimes y de uno, que seamos unánimes y de un solo sentir. Que seamos unánimes y de un solo sentir. Romanos 15, 5. Vamos a Romanos 15. Romanos 15, 5. Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso texto, hermano. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y mire, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. Unánimes, hermanos, que seamos unidos en un mismo sentir, que mi sentir y tu sentir sea el mismo, que la visión y la visión tuya y la visión de nosotros que sea la misma, que podamos sentir lo mismo, pasión por las almas, amor por el mundo. Hermanos, es que te ocupamos. No te creas que eres importante para la iglesia. Ocupamos que estés unidos a nosotros para ser más fuertes, unidos a nosotros para que ese propósito se cumpla, ese proyecto, unidos a nosotros. Sin ti a veces no se puede hacer nada o se tarda demasiado, hermanos. Pero si hacemos caso a Dios, si que buscamos la unión, si buscamos que este mismo sentir y que podamos estar unidos, unánimes en un mismo sentir. Oh, hermanos, vamos a hacer cosas para Dios. Dios nos va a usar. Dios nos va a usar grandemente. Y cuando Dios nos usa y estamos unidos, tú no sabes las bendiciones grandes que se lleva tu familia, tus hijos, tus nietos, tu descendencia, tus generaciones, porque estamos unidos con un solo sentir, unánimes, hermanos, bajo la visión de la iglesia. Enseñaba ayer yo a los líderes, ayer en la tarde, hermanos, la importancia que somos. A veces el diablo nos quiere llegar a pensar que fracasamos. Hermanos, Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de fracaso, espíritu de cobardía, sino de poder. Y con Dios, con Cristo somos más que vencedores, hermano. No tengas ese pensar, mejor únete a nuestro pensar de hacer cosas para Dios, de caminar en el camino de Dios, de avanzar, hermano, hacia adelante. Dice Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, con un corazón humilde, dice. Vamos ahora a Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, hermanos. Dice aquí Filipenses 2:2, unidos, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que debemos de sentir? Yo ayer les hablaba de la prioridad, que ames a la iglesia, de amar lo que Dios ama, que sientas un amor por la iglesia, que sientas un verdadero amor, una pasión por la iglesia. ¿Por qué amar a la iglesia? Porque Dios ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Entonces muchas veces decimos, yo amo a Dios, sí, pero a la iglesia no, son porque una bola de hipócritas. No, hermanos, si amas a Dios, tienes que amar lo que Dios ama, y Dios ama a la iglesia. Este es el sentir que tenemos, hermanos. Debemos de amar a la iglesia. Debemos de ver como prioridad, si tienes como prioridad amar a tu familia, si tienes como prioridad amar la palabra de Dios,
y dentro de todas sus prioridades, si son 3, 4, una debe ser que debes llamar o debe de ser que ames a tu iglesia, que ames a los siervos de la iglesia, aquellos que estudian, le dan clase a tus niños, aquellos sugieres que están parados en la puerta, aquellos que están sirviendo, predicando, hablando la palabra de Dios, activos con ese mismo pensar y mismo sentir. Únete a nosotros, únete a la iglesia. Cristo viene, hermanos, hoy es tiempo. Únete. Únete en esta unidad que dice aquí la palabra de Dios, sintiendo lo mismo, teniendo lo mismo, el amor. Hermanos, ¿cómo hace falta el amor? El amor genuino. Oh, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano que anda mal. Oh, yo amo a Dios, pero no amo a mi primo que anda mal. Ellos son inmundos, ellos allá están, le van a dar cuentas a Dios. Si amas a Dios, querido hermano, vas a amar a tu hermano que anda mal. Y vas a rogar, y vas a orar, y vas a buscar la forma. Oh, hermanos, a veces nos encerramos en un círculo y creemos que nos volvemos más espirituales porque es que esto, no, hermanos. No se trata de que cómo te sientas espiritualmente. Un hombre espiritual ni siquiera sabe que es espiritual. Y no anda buscando, sino se busca la llenura del Espíritu Santo. Y para lo único que sirve es ser lleno del Espíritu Santo. Es que te da poder para hacer los mandatos de Dios. Te da poder para que ames a tu hermano. Te da poder para que ayudes a tu hermano. Te da poder para que tengas un mismo sentir y un mismo amor y una misma mente en la unidad que debe ser en la iglesia. Qué importante es esto. Qué importante, hermanos, es esto. Oh, que tengamos un mismo sentir. Número 3, hermanos, mantengamos en paz con los demás. Romanos 14, 19, por favor. Romanos 14, 19. Número 4. Que podamos estar en paz con los demás. Es bien importante que usted y yo podamos estar en paz con los demás. Por favor, hijo. Amén. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Gracias, hermano. Sigamos lo que contribuye a la paz. Que haya paz. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. No te lo hizo a ti. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Tú ya estás muerto. Yo ya estoy muerto. Si es que piensas que te hizo algo, se lo hizo a Él. Pero, hermanos, tiene que haber paz entre nosotros. Tiene que haber armonía entre nosotros. Simplemente son argumentos tuyos para seguir justificándote de vivir como quieras, actuar como quieras, pensar como quieras, porque dice, ahí en la iglesia falta amor, ahí en la iglesia falta paz, no hay unidad. No se trata de eso, hermanos. Sí hay unidad, sí hay amor y sobre todo hay paz. Pero pensamos nosotros nuestros argumentos y preferimos ignorar todo lo demás para darle peso a lo que nosotros pensamos. Pero aquí dice, sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y eso qué es? Un solo pensar, un solo camino. Sigamos. Primera de Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Tened, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, tened paz entre vosotros. Y en otra palabra, la paz de Dios gobierne
nuestras vidas y nuestros corazones. Tener paz entre vosotros. ¿No tienes paz con tu hermano? Algo anda mal. Definitivamente algo anda mal. Siempre andas buscando argumentos para que no reine esa paz. Es que, hermano, es que en pocas palabras no estás unido a un solo pensar, a un solo amor, a una sola visión. Hermanos, no te has rendido. O me atrevo a decir, hermanos, no amas a la iglesia como debes de amar a la iglesia. Uno que ama a la iglesia y te conviene amar a la iglesia por amor a tu familia, por amor a tus generaciones, por amor a ti mismo, te conviene amar a la iglesia. Te conviene estar unido unificados, unidados en esta unión, hermanos. Porque eso es importante. ¿Para qué? Para que reine la paz, para que reine la armonía, para estar unánimes, como dice aquí su palabra, hermanos, y estar contentos entre vosotros. Así que mantenga la paz. ¿Cómo podemos estar? Tienes que estar en paz. ¿Cómo podemos estar unidos? Tienes que estar en paz con tu hermano. Número 5, tengamos amor, interés por los demás. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Gracias, hermano. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas. Pastor, ¿me está diciendo que estoy odioso? No. Lo que estoy diciendo es que si no tienes paz con tu hermano, algo está supliendo esa paz. Algo está instituyendo, está antes que esa paz. Y hermano, déjame decirte, muchas veces tenemos amargura, tenemos resentimiento y llegamos a tener odio, hermanos, porque a otro le va bien, porque los hijos de otros van por el camino, han sido evangelistas, pastores y han crecido en la misma iglesia y se han levantado en la misma iglesia y dices, ¿por qué a ellos les va bien? ¿Por qué todo les parece? Hermanos, es porque se han mantenido unidos. Es porque se han mantenido en una sola unión, en un solo amor, en un solo pensar, en un solo deseo, hermanos. Y esas son las consecuencias cuando estamos unidos, hermanos. Cuando pagamos el precio de la unidad, a pesar que te hizo lo que te hizo, tú vas y le dices, hermano, mira, no me trates así, yo te quiero, yo te amo, eres mi hermano en Cristo, y te lo vuelve a hacer hasta que pueda él doblar rodillas y llegar al arrepentimiento y que está haciendo malas cosas. Y dice la palabra de Dios, y entonces has ganado un hermano. Pero si te autodefiendes y si no le das tiempo a Dios que obre y tú te pones a hacer, mira, no vas a ver estas cosas. No vas a ver la paz, la armonía, el amor. Tengamos amor y interés por otros, por los demás. Haga lo que te haga. Tienes que tener interés, amor por los demás. Es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:10, hijo, por favor. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amados los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Que nos amemos los unos a los otros, hermanos. Que nos amemos. Esto es palabra de Dios, no viene mía. Hermanos, ¿cómo dices que amas al vecino cuando no amas a tus hijos? ¿Cómo dices que amas a los hermanos cuando no amas a tu familia? ¿Cómo podemos nosotros amar al mundo y no amar a los que, hermanos, todo tiene prioridad? Hermanos, si tú oras por el mundo perdido y por allá, debes de orar por tu primo,
Debes de orar por tu cuñado, cuñada, tu suegro, porque es familia. Todo tiene prioridad. Y hermano, y la prioridad sí es orar por todos. Pero hermanos, no me digas que el mismo a tu hijo. Oh, ya les hablé mucho. Hermanos, el tiempo se está acabando. Si antes orabas media hora, ¿por qué no oras? Dios te va a contestar. Pero Dios quiere ver, hermanos, quiere ver que te preocupes por los demás, por tu familia, por tus hijos. Él quiere ver, hermanos, Él quiere ver que nos amemos unos a otros. ¿Qué une a la iglesia, hermanos? Que ames y te preocupes por los demás. ¿Qué hacemos en este tiempo, hermanos? Parece que nuestra meta, que nuestra visión es destruir la iglesia. Parece que queremos, hermanos, criticamos, murmuramos, hablamos y decimos al punto, hermanos, de buscar problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Cuando debe haber unidad. No te canses. Sigue adelante. Únete. Te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir con ruego y súplica. Eres importante, es importante que estés unido a la visión de la iglesia, a la visión de la Biblia, al mismo propósito. Suéltalo, déjalo ir, hermanos. En la India, en la África, hay una forma que atrapan a los changos, hermanos. Ponen un cartón o ponen una madera, un cristal y a través hacen un agujerito y a través de aquel ponen dulces, cacahuates y meten la mano así. Y ya cuando agarran, empuñan, ya no pueden sacarla. Porque simplemente no sueltan lo que agarraron, hermano. Suelta la amargura, suelta el resentimiento, suelta la rebeldía, suelta eso. Y al soltarlo, hermano, vas a poder recapacitar y vas a ver, hermanos, que eres útil, que eres necesario en la obra de Dios, para que la obra de Dios siga adelante, para que la iglesia local siga adelante, para que la iglesia que están en diferentes partes del mundo siga adelante a través de misiones. Pero mientras que no nos sueltes, hermanos, déjame decirte, vamos a batallar. Yo no sé lo que traigas agarrado ahí en el puño. El orgullo. Pastor, déjeme decirle algo. Le estaba hablando usted a un pastor. Tengo una iglesia grande. Pastor, le está hablando usted a un diácono. Sí, hermanos, pero muchas veces somos los más orgullosos. Que porque creemos que estamos haciendo lo que Dios, pero a veces, hermano, tenemos nuestro corazón, hay orgullo en nuestro corazón. No amamos como debemos de amar, hermanos. No hay paz porque no soltamos lo que traemos. Y a veces es el orgullo que no queremos soltarlo, hermanos. Espero no ofenderle, pero es palabra de Dios, hermanos. Oh, hermanos, necesitamos que soltar. Porque no es tu obra. La iglesia no es tuya, es de Dios. El templo no es tuyo, es de Dios. Le decía yo a los hermanos, el día que yo me vaya de la iglesia, que Dios me llame a otro lugar, o que ya me diga que deje todo por mis enfermedades, hermano, ese día yo agarro mi Biblia de la iglesia y trataré de no tener nada más que mi Biblia, con lágrimas, con el corazón abierto, me despido de la iglesia, yo y mi familia y mi Biblia. Porque el templo no es mío, la iglesia no es mía, es de Dios. Es de la iglesia que debemos de estar unánimes, unidos.
siguiendo adelante. Dice Efesios 4:16, todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir y edificándose en amor. O sea, si estamos unidos, nos vamos a edificar en el amor. O sea, en otras palabras, vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo. Lo único que hace que crezca en la iglesia, dice la palabra de Dios, que el único que añade a la iglesia es Cristo, es Dios, pues. Y si estamos bien, unidos, trabajando en una misma visión bíblica, hermano, Dios nos va a dar crecimiento. Dios nos va a dar crecimiento. Seamos también amables, gentiles y corteses con los demás. ¿Es usted amable? ¿Es gentil, es cortés con los demás? ¡Qué bueno que vino a la iglesia! ¡Me da gusto verle aquí! Mire, yo soy fulano de tal, creo que es la primera vez que lo veo aquí. Hermano, cuando tratamos así a nuestros visitantes, hermano, tanto que tardamos, hermano, de traer a los visitantes a la iglesia. La primera impresión en la que se llevan es la primera vez, como los trates, en la primera, hermanos, se quedan porque se quedan. Pero si cada quien con su cada cual y allá andamos, hermanos, y no nos importa, yo un día yo y el pastor Abraham trajimos una familia grande en la iglesia, me acuerdo, hace ya muchos años. Y batallamos como 1 mes y medio para traerlos a la iglesia. El día que dijeron que sí eran como 13, bien contentos llegamos, hermanos. Y era una familia, hermanos, tenía unas imágenes como el tamaño de ese cuadro y allí un lado y a otro, hermanos. Y cuando logramos llevarlos a la iglesia, ese día se le ocurre al pastor, a mi pastor, predicar acerca del catolicismo, de las imágenes y todo, hermanos. Me sentí hasta chaparrito. Y empecé a sudar como ahorita. Lo que no sabía es que Dios les había hablado. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios y Él sabe cómo va a trabajar con su iglesia. Ojo, hermanos, tenemos que ser amables, que tenemos que ser corteses. Porque a veces duramos muchos para traer, batallamos. Oh, hermano, muchas veces usted está en la iglesia y no nos saludamos unos a otros que porque cualquier cosa. No, hermanos, no. Ame a la iglesia, sea cortés, sea amable con los demás. Mire, 2 de Timoteo 2:24. Sí, por favor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Gracias. No debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amable para con todos. Sufrido. Contencioso, o sea, que hagas que los demás se peleen. Que hagas con lo que demás, por una palabrita que a veces uno mismo tuerce, hace que los demás, no debe ser uno así. Mire, a veces cuando se junta, fíjense lo más tan importante que es eso. Mire, nomás para que mire esto, 1 Corintios 11:33. Fíjense hasta dónde debemos de estar unidos. Y a veces no somos tan unidos en esto. Sí, por favor. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Vas a un restaurante, te sirven primero unos
unos minutos antes y todo eso, y ya estás desesperado. No eres ni amable para esperar. No somos y estamos y habemos 8 o 10 allí, te sirve uno a ti o después a otro y ya cuando viene la comida del otro, ya algunos ya se terminaron. Dice lo que dice el versículo: si van a sentarse a comer, hay que esperar a todos. ¿Qué está diciendo eso? Hasta allí tenemos que ser amables. Pastor, hasta lo que usted se fija. No, hermanos, esto es palabra de Dios. Debemos de estar bien unidos, debemos ser gentiles, corteses. Que la comida se enfría, hermano, déjala, como quiera te la vas a comer. A veces está bien que se enfríe un poquito para que no te la comas hirviendo, caliente. Hay que ser gentiles, corteses, amables con los demás, hermanos. Aceptemos a las personas, esto es bien importante, hermanos, aceptemos las personas como son. Romanos 14:1, para que haya unión, hermanos, dice, debemos de aceptar las personas como son. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No lo invites a comer, no lo invites para saber que ya sabes que no sabe tanto, ya sabes que es débil, ya sabes que no tiene, ya sabes. ¿Para qué lo haces? Para hacer contiendas o para ver sus opiniones, hermanos. Acepta a los demás como son. Hermanos, por el amor de Dios, acepta a los demás como son. Todos somos diferentes. Es que yo soy pastor y ellos deben de aceptarme a mí, sí, hermanos. Pero nosotros tenemos que aceptar a los demás como son. Hermanos, por favor, hermanos, si vamos a decir que un familiar tuyo toma y fuma, hermanos, lo hacen, muchos lo hacen porque es un vicio, pero quieren dejarlo, están sufriendo, no sabes lo que sufre esa gente y quiere dejarlo. Y a veces si tan solo, hermanos, los aceptáramos como son, hermanos, le ayudaríamos, pero a veces nosotros, como decía hace rato, nuestro pecado, hay pecados más grandes que tomar y fumar, y ese es el orgullo. Y si estamos envueltos en el orgullo y no aceptamos la gente como son, no les vamos a poder ayudar a pastores, a hermanos dentro de la iglesia. Porque no los aceptamos como son. Tenemos que aceptarlos como son para que haya unidad. Para que haya unidad en tu familia, para que haya unidad en tus familiares, para que haya unidad dentro de la iglesia, en la hermandad, en el cristianismo. Acepta a los demás como son. Ora por ellos, ruega por ellos, ora, ayuna por ellos. Y Dios te va a contestar esa oración. Si una persona dentro de la familia anda mal, es su problema. La salvación es personal, es individual, es entre Dios y Él. No le retires la amistad, no le retires el compañerismo, no le retires la gentileza, la cortesía, no le retires el amor, porque no piensa como tú, porque no actúa como tú. Hermanos, yo a veces pienso, los siervos del Señor a veces estamos tan enredados en el sistema, en programas, en actividades, pero muchas veces estamos también lejos de Dios, retirados. No oramos como debemos de orar, no ayunamos como debemos de ayunar, pero sí podemos juzgar a los demás porque no tienen una posición delante de una iglesia o delante de Dios. No, hermanos, para Dios todos somos iguales, como siervos, como líderes, como pastores, como miembros, como ovejas, todos somos iguales. Y hermanos, dijo un escritor en la palabra de Dios, vanidad de vanidades, el día que te
somos nada. El día que puedas y digas, yo quiero estar unido porque no soy nada, prefiero estar unido y hacer cosas para Dios porque mi tiempo se va a acabar y mis fuerzas se van a ir y mi dinero se va a acabar y quiero estar. Mira, no somos nada. Y con toda seguridad te digo y te apunto, no eres nadie, no eres nada. Y lo que has logrado lo has hecho porque Dios lo ha permitido. Pero humanamente hablando, hermanos, a final de cuentas, para Dios todos somos iguales. Y no es que no seas nada, sino que estoy diciendo que terminamos en la nada. Y más, hermanos, cuando hacemos contiendas dentro de la iglesia, porque hacemos separación y no aceptamos a los demás como son. Debemos estar unidos, armonía, amor y todo esto, hermanos. Porque la misma muerte que le va a llegar a él, te va a llegar a ti, me va a llegar a mí. Y nos vamos a dar cuenta que podíamos haber hecho mucho más. Acepta a los demás como son. ¿Por qué, hermano? Evitemos ofender a la gente. Evitemos ofender a la gente. Mira, aunque sean los líderes y tengas posición diferente, debes de hablar siempre con amor, debes de hablar siempre con cortesía, gente, que seas gentil. Evitemos ofender. Tengamos cuidado con lo que decimos. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado, hermanos, con lo que decimos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:9, el que habla o divulga, aparta al amigo. No apartes al amigo, no apartes a la familia, no apartes a tu ser querido, no apartes. En una ocasión oí a alguien que tenía que hacer cosas terribles con su hijo. Dice uno, ¿dónde más puedes ayudarte? Sino en tu casa, en tu hogar. Pero como no queremos responsabilidad, pero faltas a la iglesia, no diezmas, no oras, pero sí, hermanos, pero para unas cosas somos bien especiales, bien obedientes, y para otras, evita ofender. Tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque las palabras tienen poder. Y eso no trae, si hablas contiendas, si hablas, separa, no une. Si ofendes, separa, no une. Hermanos, puse aquí, no perdamos los estribos, seamos tardos para la ira, tardos para hablar, tardos para calmar. Porque, hermanos, cuando hablamos de más, al rato nos arrepentimos. Y al rato el problema es peor que el que era. Porque a veces el problema no está grave, pero abrimos la bocota, rápidamente actuamos y después, hermanos, el problema es peor. Que la medicina salió más cara que la enfermedad. Así que, hermanos, por eso dice la palabra tardo para hablar. ¿Y por qué, hermanos? Antes de hacer ninguna otra cosa para defendernos, para ayudarnos, hermanos, yo digo, ¿qué hacer para guardar la unidad, hermanos? Yo creo que es reconciliarnos, poder, si hay algún problema o cualquier detalle, poder, porque eso va a traer la unidad. Si tú vas y buscas a tu hermano para arreglarse, hermanos, es que no más eres tú, no nomás soy yo.
En una iglesia de a 50 puede haber mínimo 25 problemas, 25 desacuerdos, y el desacuerdo no hay unidad. 25 problemas, cada quien por su lado. Él viene por acá, yo salgo por allá, él sale por allá, yo entro por acá. Y es mejor, hermanos, arreglar, poder reconciliarnos, hablar con él, hermanos, no podemos seguir así, hermanos, que echarle ganas, yo lo amo en Cristo, humíllate y Dios te va a dar la victoria. Mira, Mateo 5:23, Elías, Mateo 5:23. Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, si tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera dice si tú tienes algo contra tu hermano. Dice la palabra de Dios, si tu hermano tiene algo contra ti. Oh, hermanos, ¿por qué? Agarramos la Biblia nomás, seas quien seas, tengas años de cristiano, la palabra de Dios es palabra de Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios, si tu hermano tiene algo contra ti, pues le vamos a dar cuentas a Dios, allá sabremos quién es el que tenga la razón, ya que estemos, sí, hermano, y mientras todo el daño que se hace aquí en la iglesia, la desunión que hay en las iglesias, la desunión que hay por el problema que en la discordia que hay entre tú y tu hermano, o entre tú y ese hermano de la iglesia. Porque llegamos a pensar y nos justificamos que yo tengo la razón y un día nos vamos a dar cuenta, hermano, eso no está bien. Si Dios es el que pesa los corazones, eso no está bien. Pero sí, mira, aquí está diciendo ofrenda, está diciendo no nomás en el lado del dinero, sino también en los ministerios. Ve, arréglate antes que hagas tu ministerio. Ve, arréglate antes que hagas lo que piensas que estás haciendo, porque muchas veces eso nos justifica no ser obedientes a Dios. Arreglar un problema es arreglar un problema desde la raíz. Y no está diciendo si Él tiene algo contra ti. Dice Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Ahí es de otra, ahora sí, perdonad. Ahí eres tú perdonando. Santiago 5:9, no paguéis unos con otros para que no seáis, ¿qué, hermanos? Condenados. No os pequéis unos contra otros para que no seas condenado. Hermanos, si seguimos como vamos, dice la palabra de Dios que podemos ser condenados. O sea, no estamos hablando que se pierde la salvación, sino condenados sobre aquella cosa que no has dejado ir. Déjalo ir. Déjalo ir, hermano. Ocupamos hoy más que nunca estar unidos. Ocupamos, hermanos, que la iglesia siga marchando adelante. Ocupamos, hermanos, mantener la iglesia unida. Firmes, marchados, como dice el canto, juntos, unánimes en la bendita palabra de Dios, en la iglesia, en nuestra familia. Oh, hermanos, son unos puntos que la verdad, hermanos, son sencillos, fáciles. Que a veces les decía yo a estos hermanos, a los líderes de la iglesia ayer, las cosas más pequeñas a veces son las que más dañan a la iglesia. Porque tiene que ver con la rebeldía, porque tiene que ver con la amargura y porque tiene que ver, hermanos, con el orgullo. Fíjense, tres cosas. Es orgulloso, pero es un tremendo hermano, tremendo siervo. Nadie como él, nada
bien con los que quiere, hace y hasta demás. Pero es rebelde, pero hermanos, muy pocos como él. Hermano, déjalo, está resentido. Es que lo trataron mal. Pobrecito de él. Oh, hermanos, dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre les parecen correctos, pero su fin es camino, o sea, es camino de muerte. Eso no une, eso desune. Nosotros, yo hablé de hay que dejar cosas para estar unidos, para seguir con fuerzas, que no nos pare nada, esperando con ansias la venida de Cristo. La unidad es importante, hermanos. La unidad es importante. Si tú eres un hermano que no estás unido con tu iglesia, te vas a pagar. Vas a dañar a tu familia. Vas a dañar la iglesia de Cristo de Dios. Y sobre todo te vas a dañar tú mismo. Hoy es tiempo de que te unas. Hoy es tiempo. Me encanta esto, hermano, porque Dios nos dejó algo en nosotros que se llama libre albedrío. Hoy es tiempo de dejar tu orgullo. Hoy es tiempo de dejar tu resentimiento. Hoy es tiempo de dejar la amargura. Hoy es tiempo de dejar la rebeldía. Y hoy es tiempo de que te unas a la visión de Dios, de que te unas a la iglesia. Y unánimes, háganos las cosas de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, Padre, por dejar escrito aquí en tu palabra, Padre, acerca de la unidad. La unidad es tan importante. La unidad es que te agrada, dice tu palabra. Y gracias, mi Dios Todopoderoso, porque estoy seguro a que hablaste a mis queridos hermanos acerca de que hoy más que nunca necesitamos que estar unidos. ¿Por qué unidos? Porque usted lo demanda en tu palabra. ¿Por qué unidos? Porque usted así lo pide. Gracias. En el nombre bendito de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te agradecemos. Amén.